Antes de comenzar, quiero hacer como una pequeña introducción y por favor voy a pedir una cosa a todos, que pongan mucha atención para que puedan entender con facilidad lo que quiero comunicarles. Primero es hacer como, supuestamente vamos a hacer un estudio de la palabra, pero yo quiero que la palabra nos estudie a nosotros. A mí me gusta más que la palabra me estudie a mí. Amén. Entonces, quiero que me digan quiénes participaron o estuvieron en el proceso de esta iglesia cuando salimos de la nave o cuando pasó lo de la nave y luego vinimos aquí. ¿Quiénes? Álceme la mano, por favor. Vale, ¿y quiénes no estuvieron? Alce la mano para saber. Vale, ok. Pues solo poquitos no estuvieron. Esta palabra tiene que ver mucho con eso y quiero que les edifique. Gloria a Dios. Un contexto. Quiero antes dar una base que es que Dios saca a Israel de Egipto, lo pasa por el desierto y luego lo introduce a la tierra de Canaán. Pero cuando el pueblo de Dios, Israel, está pasando por Egipto, aunque había salido de Egipto, Egipto no salió de su corazón, porque ellos se volvían a Egipto en sus corazones. Cuando el pueblo de Israel es introducido en Canaán, tenían que destruir a los cananeos para no amoldarse a los cananeos, pero ellos se convirtieron a los cananeos y apostataron de Dios. O sea, se alejaron de Dios y entró la idolatría y demás. Quiero que se queden con esa base para la enseñanza. Israel, 40 años por el desierto, 40 años casi innecesarios solamente por incredulidad. Dios los manda a través del siervo Moisés a que vayan y visiten la tierra de Canaán, pero cuando ven a unos gigantes, a los hijos de los anaseos, ellos tienen miedo y entonces eso hace que el pueblo vaya con malas noticias a Israel y produzca en Israel mucha incredulidad. Y por la incredulidad no entró toda una generación a la tierra de Canaán. Solo de esa generación entró Josué y Caleb. ¿Quiénes entraron? Josué y Caleb. Amén. Ok. Este pueblo, cuando estuvo en la nave, nosotros dimos una serie de prédicas, el pastor antiguo y yo, sobre Sittim. ¿Sí se acuerdan de Sittim? Amén, Reme, ¿no? Reme se acuerda, ¿no? Ok, pues tenga cuidado. Israel nos representa a nosotros. Aquí vamos a hacer un poco de tipología. Tipología es como una similitud de que mientras yo hable de Israel, estoy hablando a ti o a la congregación más que todo, ¿no? Israel nos representa a nosotros, e Israel, antes de entrar a la tierra prometida, acampa en Moab, en un lugar llamado Sittim, que es de donde nosotros venimos. ¿Se acuerda usted o no? Ok. ¿Quiénes se acuerdan de qué significaba Sittim? ¿Reme? Sittim significa literalmente acacia, que era un árbol el cual nos representaba a nosotros porque no podíamos dar fruto, porque el Sittim, ese árbol no puede dar fruto, sino que supuestamente es un árbol que crece y solamente da sombra. Entonces nosotros estábamos a la sombra de la comodidad sin poder dar fruto. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, estamos haciendo un recorrido por medio de las Escrituras. Israel experimentó un cambio de líder y en el tiempo, tengo que explicar, el Cronos es el tiempo humano y está el Kairos, que es el tiempo de Dios. Amén. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice que no, el tiempo no significa nada. Si Dios estableció el tiempo, Dios demarca en el tiempo algo. Tanto así que demarcó en el tiempo la venida de Jesús. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. No tienen que buscarlo, pero mejor si lo buscan para que confirmen. Dice, de la tribu de Isaacar habían hombres entendidos en los tiempos.
Amén. Gente que entendía los tiempos y que discernía los tiempos por medio de Dios y sabía cuándo había que, digamos, atacar, cuándo debían de refrenarse, cuándo debían de avanzar y cuándo no. De manera que los tiempos sí demarcan algo conforme a la voluntad de Dios. En el kairos de Dios se demarca la voluntad de Dios o la oportunidad de Dios, porque kairos significa también oportunidad en los tiempos del hombre. Y ahí es donde Dios actúa. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En el tiempo o en el cronos del hombre, ya que sabemos lo que es, interpretamos que Sittim es desde el 2015 hacia atrás. ¿Estamos? Sittim es desde hasta el 2015, hacia atrás. Allá quedó Sittim, fuera. Y en el 2016 representa el pueblo en Gilgal, una nueva estación en Gilgal. Ok. Es necesario ser entendidos en los tiempos para comprender las oportunidades de Dios. Escuche, Israel tuvo que cruzar Sittim para poder llegar a Canaán. Por tanto, este nuevo año es una nueva oportunidad dentro del kairos de Dios, donde pasamos a la tierra prometida, que es Canaán, la cual dice que fluye ¿qué? Leche y miel. La leche en la Biblia es abundante bendición y la miel es revelación, para que sepan. Nueva revelación. Escuche, cuando hablamos de que pasamos a la tierra prometida, que es Canaán, hablamos de un tipo del cielo. Eso es lo que interpretamos, ¿no? Cuando pasamos espiritualmente ya al cielo con el Señor, y solo Cristo por la fe nos introduce. ¿Quién introdujo al pueblo de Israel a Canaán? ¿Moisés o Josué? Ok, Josué es un tipo de Jesús, el cual nos mete a la tierra de Canaán, que es su gloria, Cristo Jesús en nosotros, la redención del Señor. Amén. Vamos a dar unas características de Sittim para ya entrar a la palabra. Dice, características, dice, es una región, o significa es una región de Moab ubicada al otro lado del Jordán, y fue la última estación donde habitó Israel. ¿Qué significa? Significa acacia, un árbol que no puede dar fruto, mas sin embargo da sombra, pero no tenemos en cuenta otra cosa. Aunque Sittim, que es un árbol, no dé fruto, sino que solo dé sombra y nos haga ser cómodos, hay una cosa muy bonita de ese árbol. ¿Sabe cuál es? Que con la madera de la acacia se hicieron todos los elementos del tabernáculo de Dios, las varas, la mesa, el incenciario y todo solo que después se enchapó en oro, representando y revelando la santidad, porque el oro es la santidad en la Biblia. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok. Si Dios utilizó la madera de acacia como instrumento para el tabernáculo, Dios también hará útil a un pueblo que fue acacia. Tiempo pasado, fuimos acacia y Dios va a usar un pueblo para que sea útil para su gloria. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Entonces no es que nos frustremos con el estado de Sittim, que somos así, somos allá, no. Dios ayudó ese proceso para bien ahora y hacer de nosotros instrumentos útiles para adoración a Dios. Amén. Ok. Sittim representa el viejo estado de esta iglesia, la cual no podía, tiempo pasado, dar fruto, pero a partir del 2015, la nueva estación es un pueblo que tiene que dar fruto y va a dar fruto, para gloria de Dios. Amén. Ok. En Sittim comienza a liderar Josué y es quitado Moisés. Si 2015 era Sittim, ahí mismo hubo un cambio de liderazgo de Moisés a Josué, y ahora Josué tiene que estar encargado del pueblo para que por el Espíritu de Cristo entre el pueblo o introduzca al pueblo a la gloria de Dios.
Amén. Gloria a Dios. Por tanto, en este 2016, Dios introduce el pueblo a Gilgal a cargo de un nuevo guía. ¿Ok? Vuelvo y pregunto, ¿quién introduce el pueblo de Israel a Canaán o a la tierra prometida? ¿Josué o Moisés? Josué, ok. Moisés nos pastoreó por el desierto, pero es con Josué que Dios introduce a su pueblo en Canaán. Josué representa, como dijimos ahora, a Cristo, el cual introduce a los cristianos o a los que creen en Cristo a la eternidad para gloria suya. Amén. ¿Estamos entendiendo? Está fácil, ¿a que sí? Okay. Vamos todos a Josué, el libro de Josué. Josué, capítulo 2. Josué capítulo 2. ¿Lo tenemos? Ok. Quiero que vayan unas hojas más para atrás, donde termina Deuteronomios. Unas hojas. Deuteronomio 34. ¿Lo tenemos? Está ahí atrás. El versículo 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno ¿de qué? De espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Quién introduce al pueblo? Moisés. ¿De qué fue lleno? ¿De espíritu de qué? De sabiduría para poder entrar al pueblo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama tu hija, pastor? ¿Cómo se llama tu hija? ¿Qué significa? Sabiduría. Amén. El Señor confirma sus mensajes. Ok. Es desde Sittim que Josué entra en acción. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. ¿Lo tenemos? Versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió ¿desde dónde? Desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llama Rahab. Pero ¿de dónde comenzó de dónde comenzó en acción Josué? ¿Estamos aquí o no? Desde Sittim. Amén. Capítulo 3, versículo 1. El paso del Jordán. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron desde Sittim. Y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí. ¿Cómo es? Y reposaron allí antes de pasarlo. Ok, vemos cómo el pueblo de Dios estacionó en Sittim. En Sittim hubo ese cambio que representaba el 2015. Hay un nuevo cambio de líder, pero en Sittim es donde ahora comienza el nuevo líder y empieza en acción. Porque dice especialmente que fue desde Sittim, ¿no? Ok, entonces desde Sittim entra Josué en acción. Y toda una generación murió en el desierto por la incredulidad. Pero hay una nueva generación, diga nueva, que nace en el desierto. Amén. Solo entra Josué y Caleb, como dijimos, a la tierra prometida. Y los que pasaron juntamente con Josué fueron solamente los de espíritu valiente como Caleb. Esos son los que te acompañan, los Caleb. Ok. El remanente que cruzó el Jordán son los Josué y Caleb que viven por fe y para fe. Puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe o de la fe. Él la comienza, Él la termina. Yo soy el alfa y la omega, principio y en fin. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús. Esa es la esencia principal de todo el pueblo. Puestos vuestros ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, Señor nuestro y Salvador nuestro, quien nos introduce a la tierra prometida, a la gloria venidera que está por venir. Estamos a las puertas de la redención. Dele gloria a Dios. Aleluya. Ok. Josué, vamos en el capítulo 3, ¿no? Ahí hago un resumen. Josué cruza el Jordán con el pueblo. Josué capítulo 4. Establecen unas piedras y demás.
Dice, versículo 19 del capítulo 4, leámoslo, dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acampó ¿en dónde? ¿Y dónde estamos? Estamos en Gilgal, ya hemos pasado de Sittim a Gilgal, porque si Gilgal, escúcheme bien, es que tengo que volverlo a explicar, porque yo quiero que todo lo entienda. Si Gilgal era hasta el 2015 hacia atrás, ¿qué representa el 2016? Gilgal, que es la tierra prometida, las promesas de Dios para allá. ¿Están entendiendo o no? Amén. Ok, capítulo 5. Capítulo 5 de Josué. Ahora sí, entremos en detalle. Leámoslo hasta el versículo 15, que es donde termina. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, que significa de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, ¿qué dice? Desierto por el camino. Ok, vuelvo a leer. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. Versículo 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, que significa rueda, o viene de otra palabra que es galal, que es rodar, ¿no? Ok, versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua hasta a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas, ¿qué? Nuevas, diga nuevas, nuevas tostadas. Ok, versículo 12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.
Y Josué, ¿qué hizo? Así lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Qué bonita palabra, ¿no? Nos quedamos con el contexto que les hice ahora para entrar a este. ¿Está todo bien, no? Vale. Vamos a hacer como un pequeño bosquejo. En el versículo 2 dice que él le manda hacer a Josué cuchillos para circuncidar al pueblo. Él dice, haz cuchillos afilados y vuelve a circuncidar. En otra versión diría, haz de nuevo circuncidar al pueblo. Por eso les dije, repitan nuevo, porque si el 2015, que representa lo viejo, lo antiguo, el antiguo estado de esta iglesia que estaba en Sittim, que no podía dar fruto, ahora Dios nos introduce a Canaán y estamos en Gilgal. ¿Y qué pasa en Gilgal a continuación? Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar el pueblo por segunda vez. Eso es una ordenanza que Dios le dio. ¿Por qué los mandó a circuncidar? ¿Cuál fue la causa? Lo decía ahí mismo en la palabra, ¿no? A causa de que la generación que estuvo en el desierto por 40 años, ninguno pudo entrar sino Josué y Caleb. Entonces, hubo una generación que crece en el desierto, que nace en el desierto, y esa generación es la que es introducida a la tierra prometida, y esa circuncisión tenía que ser circuncidada porque era una ley de Dios en aquel tiempo. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de circuncisión para entrar en detalle. ¿Qué es la circuncisión? Quiero que vamos a Génesis 17, versículo 7. Diecisiete, 7. Amén, lo tenemos. El pacto confirmado, versículo 7 dice, y estableceré mi pacto, dice Dios, entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Está hablando con Abraham. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, porque él estaba en Canaán, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis. ¿Cuál es el pacto? A ver, entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Han visto? Desde antes de la ley, Dios ya había hablado de un pacto con Abraham, y el pacto solamente era en que lo que revelaba ese pacto era que Dios es el Dios de Israel y ellos son su pueblo. Por eso todo varón se tenía que circuncidar. Y luego, después que entra Moisés y le da a Dios la ley en el monte Sinaí, Levítico 12:3 dice que todo varón o todo nacido debe ser circuncidado al 8º día. Estamos hablando de la circuncisión. Como esto es un estudio, también estudiamos la circuncisión, ¿no? Amén. Circuncisión es, por tanto, es la acción de quitar el prepucio de los genitales, y se realizaba en Israel como ritual al 8º día del nacimiento del niño, y era ley. Como dije, en Levítico 12:3 también se estableció una ley donde él tenía que ser circuncidado. Era señal del pacto entre Dios y su pueblo. La circuncisión era una señal exterior que hablaba de una devoción o fe interna, la cual ya no es necesaria en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Aleluya. Ya no hay diferencia entre judíos, gentiles, griegos, incircuncisos, lo que sea. Ya no hay diferencia, sino que somos uno. Diga, somos uno. Diga, somos uno en Cristo Jesús. Amén. Esa fue la oración sacerdotal de Cristo aquí en la tierra. Padre, que ellos sean en mí uno, yo en ellos y ellos en mí, así como yo en ti y tú en mí. Amén. Gloria a Dios. O sea que es una señal, ¿no?
Ya no es necesaria esa señal. La circuncisión que Dios demanda hoy es la circuncisión del corazón, incluso desde el antiguo pacto. Deuteronomios 10:16 lo dice. Dice, Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Amén. Luego, para entender bien el pacto de Dios, dice Jeremías 31, versículo 31 dice que en el nuevo pacto de Dios se establecía en Jesús, el cual pondría en las mentes nuestras y en los corazones la misma ley de Dios. Amén. Ese es el nuevo pacto en Cristo Jesús para que ahora vivamos por el Espíritu. Y el Espíritu fue derramado en Pentecostés para que andemos y vivamos y sirvamos a Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. La circuncisión en el nuevo pacto es el corazón que se convierte a Cristo por medio del arrepentimiento. Amén. Esa es la circuncisión de hoy, en el nuevo pacto de Cristo Jesús, el arrepentimiento. ¿Estamos bien? La circuncisión de la fe es la señal de los hijos de Dios en Cristo. Dice 1:11 de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a los judíos, pero a los que le recibieron, a todos ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ese es el nuevo pacto. Y los que creemos en Cristo estamos en el nuevo pacto. Ya no hay necesidad de circuncisión, sino que la circuncisión del corazón por medio del arrepentimiento para gloria de Dios Padre. Amén. Ok, sigamos. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Y dejen ahí una separación en Josué, que estamos estudiando Josué. Filipenses 3, versículo 3. Dice Pablo, refiriéndose a los filipenses, porque habían unos que introducían unas herejías como que había que circuncidarse. Y entonces dice Pablo, porque nosotros somos la ¿qué? La circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No hay necesidad de circuncidarse, hacer rituales que ya se cumplieron en Cristo, sino que ahora andamos en el Espíritu y servimos a Dios en el Espíritu por medio de Cristo. Y si en algo nos gloriamos, que sea en Cristo Jesús, que hizo la obra completa para el cumplimiento de toda la ley. Amén. Sigamos en Gilgal, déjele ahí, Gilgal, capítulo 5 de Josué. Ya entendimos que es la circuncisión, el pueblo llamado a que lo circunciden. Ahora nuestra circuncisión es Cristo. ¿Quiénes están circuncidados? ¿Estamos todos circuncidados? El prepucio es el del corazón, por el medio del arrepentimiento, y Dios hace un renacer por el Espíritu, una reengendración del nuevo hijo. Amén. Ok, capítulo 5 de Josué que estamos estudiando, vemos cómo el pueblo fue circuncidado. Quiero que leamos el versículo 8 nuevamente. Dice, y cuando acabaron ¿de qué? De circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento ¿hasta qué? Hasta que sanaron. Diga, sanaron. Versículo 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Estamos en Gilgal, donde Dios hace todo nuevo, quitando el oprobio de Egipto. Por eso les hice tal resumen desde el principio, de que Dios saca al pueblo de Egipto, lo pasa por el desierto, pero en medio del desierto el pueblo no salió de Egipto porque su corazón seguía allá. ¿Por qué no nos morimos si allá estábamos bien? Cuidado con lo que oramos a veces. ¿Por qué no nos morimos? Ah, sí, ahí se murieron. Cuidado con lo que oramos a veces, ¿no? Entonces, vemos cómo, vamos a hablar un poquito de Gilgal, ¿no? Ya que esto es un estudio. Gilgal, ¿qué significa Gilgal? Bueno, la palabra en sí significa rueda,
pero viene de otra palabra o deriva de otra palabra hebrea que es galal, que es rodar, y también significa, bueno, rueda, rodar o círculo, lo que representa un reinicio. Un reinicio. ¿Qué representa? Un reinicio, un renuevo de Dios. Ahí donde circuncidan al pueblo nuevamente, vuélvelos a circuncidar nuevamente. ¿Ok? Es un nombre geográfico que significa eso, el lugar donde estuvieron. Allí fue donde Josué estableció el primer campamento. 4:19 de Josué, atrás. Josué 4:19 dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal. Fue el primer lugar donde estuvo Israel cuando entró a Palestina o a Canaán. Gilgal se convirtió en el primer lugar de adoración para Israel en Palestina, y fue allí donde se renueva la Pascua después de 40 años que estuvieron en el desierto. Cuando ellos salen de Egipto, celebran la Pascua en Éxodo 12, y desde ahí no se vuelve a celebrar la Pascua. Pasan por todo el desierto y nunca más ellos celebraron la Pascua. Pero aquí vuelven y celebran la Pascua, de manera que es un reinicio. Amén. Ok. Gilgal es donde se revela Jehová más claramente a Josué, ya no por la revelación que tenía Moisés, sino que él mismo se le revela, porque a Moisés se le reveló en la zarza y le dijo lo mismo: quita tus sandalias, porque el lugar que pisas es santo, ¿o no? Y Josué tiene la misma revelación. ¿La leímos ahora o no? ¿Sí se le apareció así o no? Que el príncipe de los ejércitos se le apareció con una espada desenvainada y le dijo: ¿cómo es? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. De manera que a Josué también este año tendrá revelación de Dios. Josué tendrá revelación de Dios para que impartas al pueblo lo que Dios te da. Amén. Gloria a Dios. Gilgal es un estado de sanidad, diga, de sanidad, para un pueblo que ha sido afligido por las pruebas en el desierto. Gilgal es un lugar de sanidad para un pueblo que fue afligido en el desierto, donde ellos necesitan tener descanso para que Dios haga la obra y los sane, porque hay mucho corazón dañado quizá. Amén. Y es por medio de la palabra que se sana un corazón. Gilgal representa la iglesia como el hospital o campamento donde el pecador, el quebrantado, el herido, el maltratado, viene a Cristo y es transformado por medio de la palabra y del evangelio de Dios. Por tanto, para sanar las almas o los corazones heridos, hay que predicar la palabra, el evangelio.